Saludos y bienvenidos a este auditorio Profesor Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, en este día en que inauguramos como Fundación Juan Bosch el Coloquio Internacional Gobernar para la Transformación, a 60 años del gobierno de Juan Bosch. Queremos saludar a la señora Verónica Ascensión, quien es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Juan Bosch. Saludamos al señor Elvin Calcaño, quien en la Fundación Juan Bosch es el coordinador de estos actos conmemorativos por el 60 aniversario del gobierno de Juan Bosch. La señora Mónica Javier, ex senadora de Uruguay. El señor Max Puig, quien es vicepresidente del Consejo Nacional para el Cambio Climático. Asimismo, saludamos al señor Julio César Valentín, expresidente de la Cámara de Diputados de esta República. La señora Minú Tavares, exdiputada de la República. Saludamos también al señor Iván Peña, presidente de la Fundación Máximo Gómez. También saludamos al excelentísimo señor Axel Cabrera, quien es embajador de Chile. Y a los estudiantes del último grado de secundaria del Centro de Excelencia República de Colombia, gracias por acompañarnos en esta inauguración. De inmediato escucharemos las palabras de la miembro de la Junta Directiva de esta fundación, Verónica Ascensión. Hola, muy buenos días. En nombre de la Fundación Juan Bosch, de su presidente, don Conrado Peguero, quien no ha podido estar aquí en este momento por problemas de salud, del doctor Diomedes Núñez Polanco, quien está en este momento en los funerales de Carolina Bosch, la hija de don Juan Bosch, que coincidió precisamente en el mismo horario de este evento. Queremos, en nombre de la directiva, dar la bienvenida a nuestra invitada de honor en este día, que viene con una conferencia magistral a propósito del 60 aniversario del golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Saludamos a todos los invitados especiales a este evento, los estudiantes que nos acompañan, que a través de estos eventos de este mes de septiembre han podido conocer más de cerca ese funesto acontecimiento histórico de nuestro país a través de esta serie de conferencias que se han estado impartiendo y que seguirán todo el día de hoy y mañana. Y algunas que están pautadas para el mes de noviembre con algunos invitados internacionales que vienen al país. Así que nosotros, a nombre de la Fundación, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, y el señor Elvin Calcaño tiene unas palabras de introducción para este evento. Muchísimas gracias. Gracias a la señora Verónica Ascensión de la Junta Directiva de esta fundación. Y como bien ella dijo, escucharemos ahora las palabras introductorias de Elvin Calcaño, quien en la fundación se ha encargado de los actos conmemorativos por este 60 aniversario. Por favor, Elvin, al podio. Muy buen día, me uno a los saludos que hizo Verónica. Acá está entrando Conrado Peguero, presidente de la Fundación, quien pide un aplauso, haciendo un esfuerzo dentro de... Nuestro amigo Geno también, parte de la Junta Directiva de la Fundación, que está entrando con él aquí. Y bueno, como decía, me uno a las palabras de bienvenida que hacía Verónica. Esta actividad, que hay varias cosas que yo quisiera destacar aquí muy rápidamente. La primera, la presencia de estudiantes, así que le pido un aplauso de ustedes para ustedes y del público.
estudiantes del Sistema Nacional de Educación Dominicano que nos honran con su presencia, consideramos, y por eso fue la iniciativa de invitarles a que estén acá, fundamental la presencia de estudiantes en una actividad como esta que tiene, entre otros propósitos, resaltar, rescatar y poner a discusión la memoria histórica democrática de nuestro pueblo. Hay unos datos que estuve viendo hace poco y discutiéndolo con un académico amigo que investigó sobre ello, de que la década del 1960 es la que menos conocen los estudiantes en el nivel de bachillerato de la República Dominicana, cuando esa es probablemente la década más definitoria en cuanto a la historia moderna de nuestro país. Yo creo que en ese sentido, el hecho de que ustedes estén acá en esta actividad donde vamos a conmemorar el gobierno de Juan Bosch de 1963, que culminó un golpe de Estado, me parece central que estén ustedes para que conozcan ese tipo de periodos históricos que inciden mucho, definen mucho de lo que es el presente de nuestro país. Tres cosas para no extenderme, porque no me compete. La primera, saludar a las a autoridades que están acá con nosotros, que fueron mencionadas ya por César. Por otro lado, destacar que esto es un coloquio internacional, de manera que es importante, asimismo, dar mención de las instituciones internacionales que hacen parte de este esfuerzo. Una es, como pueden ver ahí, las siglas CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que apoyó mucho para la realización de este evento. Otra es la revista Tlatelolco, perteneciente al programa de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM de México, una de las grandes universidades de nuestra región latinoamericana, y de aquí del país el CIPAF, el Centro para la Investigación y la Acción Femenina. Esas son las instituciones que, junto con la Fundación Juan Bosch, estuvimos haciendo el esfuerzo para poder articular lo que está concluyendo con este evento. Eso, el segundo punto, que creo que es importante a modo de introducción, tiene que ver con que ayuda a colocar la discusión sobre la República Dominicana, nuestro país, en el ámbito latinoamericano, que creo que es muy importante. Una cosa que yo menciono a algunos amigos, colegas, compañeros y compañeras, es que yo en el último tiempo de mi vida estuve en América Latina, viviendo en Ecuador, pasé temporadas en Argentina, en México, y cuando uno hablaba de República Dominicana en espacios académicos, no la tienen tan clara, ¿no? No es la situación de nuestro país, no les encaja mucho, pero siempre destacan a Bosch. Uno dice, yo soy dominicano, el país de Juan Bosch, dicen mayormente la gente. Yo creo que en ese sentido, esta actividad, que es parte de un esfuerzo latinoamericano, de una articulación latinoamericana, nos ayuda a situarnos también en ese espacio de reflexión y colocar ahí lo que es la República Dominicana, de dónde venimos y dónde estamos actualmente en nuestro país. Y por último, algo que también considero muy importante, de cara a ustedes, sobre todo jóvenes estudiantes de la patria, que tiene que ver el asunto de la memoria histórica que mencionaba hace un rato, que en este tiempo está en disputa, ¿no? Hay sectores reaccionarios en este país y en la América Latina que están sistemáticamente haciendo una disputa en lo que tiene que ver con la memoria democrática para que la explicación de los hechos del pasado se interprete en claves y coordenadas ideológicas del presente. Y con eso quieren naturalizar discursos que niegan derechos, discursos extremadamente reaccionarios, discursos que ponen en cuestión la utilidad de la democracia hoy día, discursos que ponen en cuestión a personajes históricos de nuestro devenir histórico, valga la redundancia, como el profesor Juan Bosch, como Manolo, como Minerva, entre otras grandes figuras de la República Dominicana, Amin Abel, entre otros. Entonces yo creo que en ese escenario es sumamente importante lo que estamos haciendo hoy, es sumamente importante que esta actividad tenga el relieve que le queremos dar y que con ustedes aquí, estudiantes, las autoridades que nos acompañan y el público en general, creemos que ya desde hoy lo estamos logrando. Así que muchas gracias por estar acá, un fuerte abrazo y bienvenidos al Coloquio Internacional Gobernar para la Transformación a 60 años del gobierno de Juan Bosch, el más democrático y progresista de la historia de nuestro país. Muchas gracias. Gracias al politólogo y académico Elvin Calcaño, quien coordina los actos conmemorativos por este 60 aniversario. Y claro, ya Elvin lo dijo, pero es debido recordar que nos acompañan
el señor Conrado Peguero, presidente de la Fundación Juan Bosch, y el señor Geno Martínez, también miembro de esta junta directiva, al igual que Verónica Ascensión, quien nos dirigió unas palabras, unas salutaciones al principio de este evento. Y claro, como ya decía Elvin, es importante recordar la historia, precisamente para recordarla y para que estos estudiantes de secundaria que nos acompañan recuerden y puedan ir con un poco más de historia al salón de clases donde este tema es bien discutido en esta etapa de su formación académica. En estos momentos proyectaremos un audiovisual conmemorativo por este 60 aniversario del gobierno del profesor Juan Bosch. Y a sabidas, claro, sabemos que el 25 de septiembre conmemoramos los 60 años del golpe de Estado a este ilustre profesor. Por favor, el audiovisual. Pido a todos que meditemos un momento en que esta tierra es de los dominicanos, no de un grupo de dominicanos, que su riqueza es para los dominicanos, no para un grupo de dominicanos, que su destino es el de la libertad, no el de la esclavitud, que su función es unirse a América en un camino abierto y franco hacia el disfrute de todo lo que significa para los pueblos la libertad pública y la justicia social. Así se expresó Juan Bosch el 20 de diciembre de 1961, día de su regreso del exilio 23 años después. Tenía claro su papel, el de establecer la democracia dominicana y devolver la esperanza perdida por la dictadura trujillista. En diciembre de 1962 participó de las elecciones generales en un ambiente político-social confuso y turbulento. Una campaña intensa y llena de manipulaciones, con el objetivo de impedir lo que en efecto pasó, una victoria contra todo pronóstico y contra sectores poderosos del país y del extranjero. Vergüenza contra dinero. Los hijos de Machepa y los tutumpotes eran solo algunos de los recursos discursivos y pedagógicos utilizados por Juan Bosch en la campaña para exponer de forma sencilla los elementos éticos y políticos sobre los que cimentaba su programa de gobierno. Lo importante del programa de gobierno del PRD, cuando uno lo estudia, es que tiene ahí concentradas las líneas fundamentales de las políticas públicas que el gobierno de Bosch aplicaría luego en sus 7 meses. Quiere decir, había un conocimiento previo de la situación del país y de la necesidad de tomar un grupo de medidas para resolver los males que aquejaban a la nación. Eso no fue obra de un iluminado, ni de una discusión cerrada en un gabinete, ni de una élite pensante que decidía lo que el pueblo y el gobierno tenían que hacer. Eso fue obra del contacto directo de Bosch y los dirigentes del PRD con las masas. Fue investido presidente de la República el 27 de febrero de 1963. Desde el primer día en el ejercicio de sus funciones ejecutivas, el nuevo presidente accionaba de manera vertical contra viejas prácticas de corrupción gubernamental y atendía con prontitud las situaciones de urgencia nacional. El 29 de abril se promulgó la Constitución más democrática que ha conocido el país en su historia. En ella se ampliaron las libertades públicas, se prohibió el derecho a la reelección, se proclamó la libertad sindical, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Se estableció el derecho a la vivienda, se prohibió el monopolio y las utilidades excesivas en prejuicio del interés social y colectivo, entre muchos otros elementos de avanzada. Se contemplaba la ética en la administración de los bienes del Estado, estableciendo la degradación cívica y exigiendo la restitución de lo sustraído. Queremos advertir al país
que el presidente de la República no tiene amigos ni enemigos, ni arientes ni parientes. La ley protege a todos los dominicanos, pero la ley también le cae encima a todo dominicano que la viole. Esto es una república que tiene que regirse por la ley, y la ley no conoce nombres, ni personas, ni sentimientos, ni relaciones familiares. La nueva forma de gobernar, basada en la ética, la transparencia y la justicia social, encontró rechazo de los sectores oligárquicos nacionales. Terratenientes e industriales no concebían los beneficios que la nueva Constitución daba a la clase obrera. En agosto del 63 ya se iniciaban los entramados conspirativos que dieron al traste con el golpe de Estado. Las acusaciones infundadas se propagaban con rapidez. Contrabando de armas, reuniones clandestinas y todo tipo de maniobras para lograr el derrocamiento. El 22 de septiembre, 3 días antes del golpe, el embajador norteamericano John Barlow Martin envió al Departamento de Estado un informe de 19 páginas donde analizaba el gobierno de Juan Bosch y le tildaba de decepción para la gente dentro y fuera del país que espera de él una revolución. El 25 de septiembre de 1963, tras 7 meses de mandato, un golpe de Estado militar derrocó al gobierno legalmente instituido por el pueblo. El presidente de la República fue apresado y deportado hacia Puerto Rico. 60 años después, el pueblo dominicano tiene pendiente la consolidación de derechos fundamentales. El golpe de Estado truncó el desarrollo democrático de nuestro país, que debió iniciarse con la caída de la dictadura. Hagamos nuestro el sueño más auténtico del profesor Juan Bosch, el de vivir en una sociedad que respete la dignidad de las personas y tenga como bandera la justicia social. Con este audiovisual nos ponemos en contexto, si todavía no lo estábamos, para inaugurar este coloquio que abarcará el día de hoy. Incluso a las 6 de la tarde tendremos otra actividad y el día completo de mañana. Ella es militante política desde muy joven, en filas de la Juventud Socialista. Fue participante en organizaciones gremiales estudiantiles y hacia el final de la dictadura cívico-militar ingresa a la dirección clandestina del Partido Socialista. Participa en la organización de consultas populares para derogar la ley de impunidad y la defensa de las empresas públicas. Fue electa para el Senado de la República en 4 periodos sucesivos, desde el 2000 al 2020. Electa presidenta del Frente Amplio del 2012 al 2015. Es secretaria general del Partido Socialista, actualmente militante de base en el PS y en el FA, integrante del Grupo de Puebla y preside la Asociación Civil Paulina Luisi, que aboga por los derechos de las mujeres. En esta inauguración nos dirige esta conferencia magistral titulada Uruguay, las transformaciones del ciclo progresista del 2005 al 2020. Recibamos a la señora Mónica Javier. Muy buenos días a todas y a todos. Qué enorme responsabilidad participar en este evento. Quiero decirles que, en primer término, quiero agradecer a la Fundación Juan Bosch, solidarizarme con la familia Bosch por la reciente desaparición física de una de sus integrantes. Agradecerle también a Claxo, que estuvo en la intermediación para que yo pudiera estar presente hoy acá, y a todas ustedes por estar en esta instancia.
los 60 años que han transcurrido desde el gobierno de Juan Bosch y su derrocamiento a 7 meses después en un golpe de Estado, realmente promueven una reflexión en este siglo XXI tan lleno de incertidumbres, tan lleno de desafíos, pero además es bueno saber de dónde venimos, qué cosas hemos podido hacer. Hay siempre que planificar el futuro sabiendo los antecedentes que hemos construido en nuestras patrias y para proyectarnos a ese futuro. Y creo que una de las cosas que muestra lo que recientemente vimos y las palabras de quienes me precedieron es que hay ideas en el pensamiento de Juan Bosch y en la acción de Juan Bosch que siguen plenamente vigentes. Hay también que reflexionar acerca de cuán coherentes somos cuando llegamos a los gobiernos con las ideas que sustentamos, esas ideas de libertad, esas ideas de justicia, y confrontar discursos con realidades, porque allí es donde se puede plasmar la coherencia de los rumbos que proponemos. Se me ha pedido que comente la experiencia de 15 años de gobiernos progresistas en Uruguay, con el Frente Amplio por primera vez en el gobierno nacional. Un hecho, bueno, que tiene algunos antecedentes y que es bueno comentarlos. Este ciclo que se extendió del 2005 al 2020, como dice el título de esta conversación, tiene un antecedente importante, y es que desde 1990, durante 33 años ininterrumpidos, el Frente Amplio gobierna la capital del Uruguay, Montevideo, que concentra el 50% de la población. Y esto es bueno tenerlo como un elemento para el análisis, porque ahí se muestra que la conducción política se ha llevado adelante con coherencia, se ha llevado adelante en conciencia y en consonancia con el interés de las grandes mayorías, se ha llevado adelante con un objetivo también, que lamentablemente está presente en muchos de nuestros países, de sustituir esas prácticas clientelares por prácticas en donde, como decía Juan Bosch, la ley sea igual para todos y no distinga entre unos y otros, y los beneficios y las bondades de nuestros países sean equitativamente distribuidos. Bueno, creo que hay que tener también en cuenta que Uruguay, que es un pequeño país, tiene 19 estados, distritos, que muchos de ellos, aún la mayoría, tienen gobiernos que corresponden a los partidos de derecha tradicionales. Son 19. Lo más que llegó el Frente Amplio fue a tener 8 de esos gobiernos. Pero, por ejemplo, actualmente tiene 3. Sí son los que conjugan la mayor cantidad de población, los que tienen el PBI más alto. Pero eso quiere decir que también hay una diferencia en la forma en que el conjunto de la sociedad puede tener adhesión a un gobierno nacional y otra identificación con un gobierno subnacional. También es una riqueza de expresión democrática. Entonces, importa mucho que uno vea ventajas y desventajas, ¿verdad? Tener una misma orientación política en un primer nivel de gobierno y en los gobiernos subnacionales facilita muchas de las transformaciones. Pero también lo otro es un desafío importante porque allí hay diferentes proyectos en pugna, hay diferentes intereses, y eso en un gobierno y en una sociedad democrática es muy bueno. En el año 2002, Uruguay sufrió la crisis financiera y de deuda más importante de su historia contemporánea. No es que todo obedezca a esta crisis sí agudiza todos los problemas que veníamos teniendo con anterioridad. 3 años más tarde, llega el gobierno nacional del Frente Amplio de la mano del doctor Tabaré Vázquez. También así había sido de la mano del doctor Tabaré Vázquez que el Frente Amplio había llegado en 1990 al gobierno de Montevideo.
A 20 días solo de instalados, creamos un ministerio, el Ministerio de Desarrollo Social. Se dice que las políticas sociales fueron el buque insignia de ese primer periodo de gobierno del Frente Amplio, porque realmente, para que ustedes sepan, es un país de solo 3,5 millones de habitantes, productor de alimentos, pero en el Uruguay del 2005 había hambre en la gente, había hambre en los niños. Y Uruguay produce alimentos para 10 veces su población. Entonces, realmente nos tenemos que plantear qué cosas se están haciendo mal cuando no somos capaces de darle el alimento suficiente a nuestros habitantes. Habíamos llegado a un 40% de pobreza y tenemos tradicionalmente la identificación de que somos la sociedad más integrada de Latinoamérica, la más homogénea, la que tiene menos desigualdades. En esta Latinoamérica que está herida de desigualdad, de pocos que tienen mucho y de muchos que tienen nada. 40% de pobreza, 4,5% de pobreza extrema, y esas cifras fueron reducidas a 10% y a 0,4% al final del periodo de gobierno. Esto demuestra que se puede gobernar para las grandes mayorías. Lo que hay que tener muy claro, como decía Juan Bosch, son los principios, y esos principios no solo en lo declarativo, sino en la acción concreta. El índice de Gini, que es un índice que mide la desigualdad, que es un índice muy sensible, muy difícil de modificar, pasó de 0,45 a 0,37. Y eso mide que se redujo la desigualdad. ¿Saben por qué? Porque para nosotros era muy importante crecer y era posible crecer. Pero al mismo tiempo de crecer hay que distribuir. Al mismo tiempo de crecer hay que incluir. Al mismo tiempo de crecer hay que tener claro que si no tenemos ese segundo componente, como decía, hace más rico al que más tiene y más pobre al que menos tiene. Entonces, este Ministerio de Desarrollo Social, como decía, emblemático en materia de las políticas fundamentales, también tenía que velar por la matriz de protección social. No exclusivamente atender la emergencia, que era realmente dramática, sino también tener una mirada de futuro, una óptica de derecho sobre las políticas sociales. Entonces, ¿cuán exitosos fuimos en esto? Yo les daba algunas cifras, ¿verdad?, que muestran que el avance fue significativo. Pero siempre tenemos que estar viendo lo que no lo conseguimos, por qué razón no lo conseguimos, qué obstáculos no logramos remover. Y acá, en materia de equidad intergeneracional, se siguió teniendo un problema, y es la infantilización de la pobreza. En muchos de nuestros países son los niños y niñas y adolescentes los que más concentran la pobreza. Claro, atrás de esos hogares hay hogares en general con jefatura femenina, de mujeres muy jóvenes, también pobres. Para la superación de esta situación de pobreza y de exclusión, de planes de equidad y una etapa de planes de igualdad. Ustedes habrán oído que muchas veces las políticas sociales se dice que, bueno, que en definitiva no estimulan que la gente salga por sí misma de las situaciones que vive, que lo que hay que lograr es que todo el mundo consiga por sí mismo su sustento. Bueno, acá el nivel de vulnerabilidad era tan grande que si no había un rescate de esa gente era muy difícil pensar en un futuro inmediato. Con lo cual, ese plan de emergencia tenía un tiempo acotado, de antemano. Iba a durar 2 años para después ser sucedido por los planes de equidad y de igualdad. Y de esa forma, tener un rescate integral. Entonces, les voy a contar muchos de los planes que había. Algunos eran transferencias condicionadas, quiere decir que si había un ingreso en ese hogar, había que cumplir con 2 que son las exigencias fundamentales, que los niños concurran a la educación, a la escuela, y que los niños sean controlados desde el punto de vista sanitario. Pero también había transferencias no condicionadas. También había lo que se llama empleos transitorios.
había atención al tema, como decía, del hambre, de la alimentación. Había atención a los sin techos. El fenómeno de gente viviendo en calle es un fenómeno que empezó a suceder en nuestro país y que sigue en aumento en este gobierno de derechas que tenemos actualmente. Entonces, varios de esos planes necesitaban contralor y no había, como les decía, no había un Ministerio de Desarrollo Social en Uruguay. Por tanto, hubo que construir indicadores que midieran esos avances, porque las políticas no solo son expresiones de deseos, son después resultados concretos. Y hay que medir cuánto se avanza y cuánto no, y encontrar la razón de por qué no se avanza en algunos casos. Entonces le pedimos al Instituto de Economía de la Universidad de la República, universidad pública en nuestro país, que construyera los indicadores con los cuales elegir los hogares beneficiarios de estos planes. Tenía varias cosas. Uno, aplicar la evidencia científica a las políticas públicas, que es muy importante que se conduzca no por talenteadas, sino por elementos verificables, como son indicadores objetivables y medibles. Pero también porque salía de la discrecionalidad política el elegir a tal o a cual familia, y había elementos objetivos para que no se dijera que había allí una acción encubierta de privilegios. Bueno, luego, como yo decía, después de 2 años de este plan de emergencia, de rescate, se dio lugar al plan de equidad, que supuso coordinación interinstitucional. Por lo menos en Uruguay el Estado es súper fragmentado, cada uno tiene su chacra, no comparte con otro espacio del Estado el conocimiento ni mucho menos las acciones. Así que este plan de equidad intentó transversalizar acciones sobre la población que fueran concordantes, que fueran sinérgicas entre educación, salud, alimentación, vivienda, trabajo. Y luego vino un plan, una tercera etapa de plan de igualdad, focalizado también en esas áreas de educación, salud, vivienda, trabajo, protección social, con un enfoque de derechos y con una perspectiva de género. Porque hay que tener muy claro, las políticas públicas no son neutras, las decisiones políticas no son neutras, impactan de manera diferente. Y hay un gran corte de cómo impactan en hombres y en mujeres. Justamente porque, entre otras cosas, tenemos ciclos vitales con situaciones completamente diferentes. No es lo mismo un joven varón que una joven mujer, en donde, bueno, puede tener procreación, varios hijos, y entonces el destino de la política tiene que tomar en cuenta esas diferentes realidades. Y ese enfoque de derechos, ese enfoque con mirada de género y ese enfoque con lo que se llama una mirada interseccional, no alcanza con decir socialmente es de una clase económicamente desposeída, también si se es hombre o mujer, también si se es perteneciente a una etnia, existen diferencias en el impacto. También poblaciones que tienen opciones sexuales diferentes tienen un impacto y una segregación muchas veces en nuestras sociedades en lugar de una inclusión. Entonces esa es la interseccionalidad. Hay otra también que es el territorio, cuando vivimos cercano a los lugares de decisión, en las capitales o cuando vivimos en la periferia del interior más atrasado. Entonces, esas sumatorias de situaciones de vulnerabilidades hay que tenerlas en cuenta para que las políticas públicas realmente sean eficaces en los objetivos que se plantean. Y bueno, el trabajo fue un eje vertebrador de nuestras políticas. Nunca hubo tanta gente trabajando en nuestro país, pero sin embargo lo que se oía desde la oposición era que alimentábamos vagos. Bueno, nunca hubo 50 leyes que protegieran las diferentes problemáticas del trabajo. Por ejemplo, la informalidad, por ejemplo, el tema de las condiciones laborales, por ejemplo, el tema de los salarios. Subió el salario durante 15 años consecutivos. Y como en nuestro país jubilaciones y pensiones están enganchadas al salario, subieron consecuentemente también las pensiones y jubilaciones. Y
una de las cosas que quedó muy claro fue que el incremento del salario mínimo tuvo un efecto redistributivo muy importante. Y así como el salario mínimo tiene un efecto redistributivo muy importante, también la progresividad en los incrementos salariales, para seguir levantando los que están más abajo con relación a los que están mejor posicionados. Como decía, Uruguay tiene solo 3,5 millones de habitantes, es muy pequeño, y por tanto cuando pensamos en el desarrollo y en la estrategia productiva, tenemos que pensar en calidad, no en cantidad. No vamos a competir con China o con India, que tienen poblaciones de 1.300 millones de habitantes. Entonces, para esa calidad incorporada al trabajo, hay que tener, además del trabajo, otro eje significativamente vertebrador de la construcción de la sociedad, que es la educación. Todo el ciclo educativo en Uruguay es público, es gratuito. Existen ámbitos privados que brindan educación, pero uno puede llegar desde la escolaridad en los 4 años hasta el posgrado de manera gratuita. ¿Todos tienen la misma accesibilidad? No, seguramente no. Y volvemos al concepto de la interseccionalidad. Seguramente una mujer del interior más profundo tiene enormes dificultades con relación al acceso que puede tener alguien en el centro de la capital para concurrir a los diferentes ámbitos educativos. ¿Pero qué se hizo? Primero se incrementó el Producto Bruto Interno destinado a la educación. Se destinaba muy poco, 2,8. La opción era tender hacia 6%, que era lo que recomendaba UNESCO. No se llegó casi a 5, 4,8, 4,5, pero sí de un Producto Bruto que se multiplicó por 4. O sea que la cantidad de dinero que llegó a la educación fue muchísima más. Dignificó el salario de los educadores, mejoró las condiciones en donde se brinda educación en todos los niveles y permitió, por tanto, un mayor desarrollo que a nivel universitario se cuenta que de 2 egresados universitarios, 1 lo es por primera vez en su historia familiar. O sea que efectivamente se midió un impacto positivo en donde llegaron muchos que antes no llegaban. Y los talentos están en toda la sociedad, no en los sectores altos que tienen accesibilidad a los mayores niveles de estudio. Entonces, ese acercamiento de la educación al conjunto de los muchachos y muchachas es realmente una inyección para el desarrollo y la concepción de nación que tenemos que tener. Pero además creamos una nueva universidad, una universidad tecnológica que se radicó en el interior del país. Y allí colocamos carreras más cortas, carreras más vinculadas a los elementos de producción concretos de esas regiones. Y allí también hay, un efecto descentralizador muy significativo para que la gente pueda tener mayor accesibilidad. Hay un plan que me importa destacarlo. Como decíamos, se inicia en el 2005 nuestro gobierno. En el año 2006, el presidente Vázquez lanza una cosa que se llama el Plan Ceibal. Es una computadora por niño con acceso gratuito a Internet. Y si bien en el momento fue muy criticado, incluso por los propios docentes, porque suponía capacitarse para manejar el ordenador como un elemento más del cuaderno, del libro, de la clase, en este caso en el nivel escolar, tuvo un impacto muy grande, no solo en los niños, sino también en las familias de los niños. Esa accesibilidad en todo el país a un ordenador que no era solo usado por el alumno, también era usado por los padres de esos alumnos, posibilitando, esa accesibilidad en este mundo de conocimiento y en este mundo digital a quien de otra manera no lo podría tener. Y luego se extendió a secundaria, ya en el segundo periodo, en el de Pepe Mujica, y también se hizo luego en adultos mayores,
que pudieran los jubilados de más bajos ingresos tener una tablet. Bueno, eso fue muy criticado. Se decía, ¿y qué va a hacer un viejito o una viejita con una tablet? ¿Lo va a usar de tabla para cortar la cebolla? ¿Lo va a usar de tabla para cualquier cosa? Y bueno, ¿saben qué decía la gente? La gente adulta mayor decía, puedo hablar todos los días con mis nietos, puedo sacar recetas para cocinar, puedo encontrarme por internet con mis pares, con mis amigas, no estoy tan sola. Y bueno, si nosotros no hacemos que el conjunto de la sociedad acceda a los beneficios que la ciencia y que los avances nos brindan, realmente no estamos cumpliendo con hacer políticas para las grandes mayorías, sino pensando en los intereses particulares. Y esas son cosas que nos desafían, ¿no? Uruguay hoy tiene 32.000 nacimientos al año, nada más. Esto supone, bueno, una pirámide demográfica con un notorio envejecimiento, pero también una expectativa de vida muy grande. Demográficamente estamos transitando ya desde hace algunos años el proceso de envejecimiento del envejecimiento. Hay mucha gente centenaria en Uruguay y hay solo 32.000 niños que nacen. Para esos 32.000 niños que nacen, la política debería tenerlos a todos bajo el radar del Estado con las mejores condiciones, por ejemplo, para lo educativo, que como decía, tuvimos grandes éxitos, pero tenemos una gran dificultad y es el egreso de los estudiantes en secundaria. Claro, no puedo entrar en mayores detalles, ¿verdad? Pero los que en nuestros gobiernos egresaban de secundaria eran los que habían pasado la peor situación en la crisis del 2002. Entonces, las cosas tienen que ser miradas en perspectiva, en la continuidad histórica, porque nuestras vidas no dependen de cambios cada 4 o 5 años de gobierno, dependen de ciclos que sean de cuidado a lo largo de toda la historia de nuestra gente. Nos propusimos crecer para distribuir, crecer con inclusión. El crecimiento no puede ser a secas, tiene que tener segundos nombres, tiene que tener componentes, tiene que ser sustentable ambientalmente. Hoy sabemos que el planeta nos responde con crisis climáticas, con crisis sanitarias, y que esto no va a parar. Y no es una visión apocalíptica, es ser conscientes de la realidad. Una realidad que no vino porque sí, una realidad que construimos en base a depredar el ambiente. Entonces, ese crecimiento tiene que tener en cuenta la sustentabilidad del ambiente. Y los equilibrios no son fáciles, porque tampoco es decir, no me saques este pastito, porque bueno, ahí sí hay que plantar para alimentar, hay que hacerlo. Pero tampoco que todo valga cuando la ciencia ha demostrado qué cosas hacen mal a nuestro planeta. Ese crecimiento con inclusión es también la caída de un mito. Ustedes deben de haber oído, y si no lo van a seguir oyendo porque es un mantra, de que para crecer primero la torta tiene que agrandarse para después distribuirla. Que para crecer hay que llenar el vaso para que después derrame. Son todas expresiones de determinada concepción que realmente nuestros gobiernos determinaron que ese mito se podía derribar. Se puede crecer y al mismo tiempo distribuir. Y es lo que hay que hacer. La gente no espera en su vida. El que tiene hambre hoy de noche y le chifla la barriga para conciliar el sueño. Entonces, esta es una de las cosas que realmente se puede hacer. ¿Y saben con qué? Con convicción y con principios. El ministro de Economía, Danilo Astori, cuando fue a negociar con el Fondo Monetario, le dijo, Uruguay tiene voluntad de acuerdo, pero hay un tema que no se toca. Y lo que no se toca era el plan de emergencia del que hablamos hace unos minutos. La gente está mal y eso es primero. Ténganlo bien claro, vinimos a acordar, pero esa condición el país la pone y es innegociable. Y creo que es así, un pequeñito país frente al Fondo Monetario Internacional, pero también tenemos que reivindicar las condiciones necesarias para nuestra gente. Bueno,
el país creció, hubo buenas condiciones comerciales, los productos, los commodities subieron, hasta 2014. Después hubo que remar, si había habido viento a favor, a partir del 2014 hubo viento en contra. Hubo una crisis terrible en el 2008, que algunos dicen que fue peor que la del 29, que son crisis que marcan mojones en la historia del desarrollo capitalista. Pero Uruguay mantuvo mucho equilibrio en la macroeconomía, coherente y estable, y el país generó confianza. Y acá hay otro mito que se derriba. Se dice que cuando los progresistas o cuando la izquierda llega al gobierno, llega el caos. Y no. Las corridas bancarias fueron con gobiernos de derecha. El hambre fue con gobiernos de derecha. La falta de crecimiento, gobierno tras gobierno, fue con gobiernos de derecha. Y en estos 15 años, los números se elevaron, y se elevaron de manera sostenida y sin hacerle daño a nadie. Es más, una de las reformas, la más resistida por lejos, la reforma tributaria, no gravó al capital como podría haberlo gravado. Gravó un poco. 70-80% no tributa. 70% de los trabajadores, 80% de los jubilados. ¿Por qué? Entre otras cosas porque tenemos salarios bajos como para que lleguen ese porcentaje de tributación. Y seguramente el capital puede aportar mucho más. Pero están siempre con la amenaza. Si los tocas, no va a haber trabajo, va a haber desempleo y va a haber pobreza. No, señores, todos tenemos que contribuir a que la economía sea mejor para todas y todos. Hay algo que se puede corroborar en cualquier lugar del planeta. Sistemas tributarios débiles, políticas públicas malas. No quiere decir que cuando se tienen sistemas tributarios justos, la política sea maravillosa. También hay que hacerlas bien, ¿tá? Pero lo que no cambia es que si la gente no tributa y no paga más el que tiene más para que pague menos el que tiene menos, las cosas no salen. Bueno, una de las cosas que dijimos es, el país no puede vivir solo de tener vaquitas en la pradera, pastando y dando una carne de muy buena calidad, pero no alcanza con eso. Los países tienen que diversificar sus economías, tienen que poder desarrollar esas economías en base a una matriz productiva diversificada. Claro, antes de pensar en diversificar la matriz de producción, teníamos un problema energético, estábamos prácticamente en apagón. Entonces hubo que hacer una gran reforma energética. Y en esa reforma energética, hecha en muy pocos años, llegamos a sumarle a la energía hidroeléctrica, la de nuestros ríos, energías limpias, eólica, solar, biomasa, y pudimos alcanzar el 90% de energías limpias para la vida cotidiana. Entonces, realmente ahí hubo una apuesta muy fuerte, dentro de lo cual incluso exportamos energía cuando Brasil, el sur, necesita, estamos enlazados de forma tal que le podemos vender energía, y también con Argentina. Nadie puede pensar en el desarrollo de su país sin una mirada de integración regional. No tenemos posibilidades en nuestros países que son pequeños, de economías débiles, de realmente salir si no estamos integrados al barrio donde vivimos. Y muchas veces la historia delira en que, bueno, hay que aliarse con una de las dos grandes potencias en materia comercial y en materia económica. Sí, también, pero el barrio, ese que no se cambia, ese que nos da posibilidades, no solo de lo comercial, sino de una integración que incorpore otros valores culturales, sociales. Y es así como creemos que, lamentablemente, nuestra región estuvo muy desintegrada en el peor momento como el de la pandemia, en donde no tuvimos una plataforma, para negociar vacunas para nuestra gente. No tuvimos una plataforma para negociar con fuerza, como una sola voz, la Latinoamérica y el Caribe, para reclamar insumos. No, en el peor momento es cuando más desintegrados estuvimos y cuando seguimos teniendo resistencias para una integración verdadera. Buscamos aperturas de mercados, sin duda diversificamos muchos mercados porque hay que lograr colocar la producción en la mayor cantidad
de canastas posibles, porque apostar todos los huevos a una sola canasta nunca es un negocio sostenible. Entonces, creo que una de las cosas que queda claro es que hay que hacer muchas cosas a la vez. Y no voy a hacer referencia a todas, pero algunas que son muy importantes. Decíamos la reforma tributaria, la más resistida. La reforma de la salud, imprescindible. Cuando veníamos de esa crisis tan terrible, nosotros tenemos un sector público y un sector privado de salud. Lo integramos. Lo integramos para hacer un sistema único que no los hace desaparecer, sino que los hace a la vez complementarse y a la vez en algunos aspectos competir. No era la mirada esa de que, bueno, vienen a expropiar. No, señores. Acá hay que basarse en lo que existe, en lo que funciona, pero en hacerlo para que los beneficios sean para todas y todos. Esa reforma de la salud, que tiene logros indiscutibles, bajó la mortalidad materna, bajó la mortalidad infantil, bajó el embarazo adolescente. Sé que en vuestro país es un tema. Uruguay fue el único país que logró bajar el embarazo adolescente. ¿En base a qué? A una importante política de derechos de salud sexual y reproductiva y a una importante accesibilidad en materia de anticoncepción. Hubo plan de salud bucal, todas las deudas sanitarias que existían por bajo presupuesto de la salud, por inaccesibilidad, realmente fueron superadas. Hubo una operación milagro con la contribución de los colegas cubanos y miles de uruguayos que no veían lograron ver. Fueron realmente logros muy, muy significativos en materia de salud. La institucionalidad. Uruguay era de los pocos países que no tenía un tercer nivel de gobierno, el gobierno municipal, el que acerca la política a la gente y la gente a la política. Y bueno, ese tercer nivel de gobierno comenzó a municipalizar al territorio, aunque no todo el territorio está municipalizado. Es transferir poder el tener descentralización de las políticas y niveles que articulen las políticas centrales en el territorio. Y hay que tener voluntad política de transferir poder, porque en general los poderes ejecutivos, presidencialistas, además concentran el poder y eso no es en absoluto bueno para el ciudadano. Y a la vez de descentralizar y a la vez de municipalizar, incorporar la participación ciudadana a la gestión cotidiana, a la gestión pública. Un tema que fue sin duda uno de los más difíciles en los 3 periodos de gobierno, y ni les cuento con este gobierno de derechas que tenemos, ese es el de la seguridad ciudadana y la situación carcelaria. Tenemos un nivel de prisionización que estamos décimos en el mundo. ¿Cómo lo hicimos? Aumentando, con inflación penal, cada vez más delitos, cada vez más penas y leyes que las sostienen. El Frente Amplio empezó con un gobierno que en esta materia tenía una visión humanista, tratando de incorporar el empleo, tratando de incorporar la educación, de conmutar años de pena en prisión por trabajo o por estudio, tratando de ver medidas alternativas a la prisión en aquellos delitos chicos, en aquellos delitos que no son significativos, pero a esa visión humanista nos ganó la visión punitivista de la derecha y de la sociedad, que alentada por los medios reclama penas y penas y años de cárceles. ¿Qué tenemos? Una extraordinaria reincidencia. 70% por lo menos reinciden. ¿Qué es eso? La confirmación de que nuestras cárceles, en lugar de rehabilitar, terminan siendo escuelas del crimen. Y todos sabemos, es una realidad además que podemos mirar en diferentes países de la región. Pero bueno, en estos temas, sin duda nos va mucho de nuestro futuro, porque el 80% son jóvenes menores de 29 años, varones y pobres. Ahora tuvimos una disparada de mujeres que están presas. ¿Por qué? Porque se les ocurrió penalizar el microtráfico de la mujer que ingresa 15 gramos de marihuana a la cárcel con penas de 4 años y más de prisión.
un narcotraficante pesado puede llegar a tener la misma pena. ¿Por qué? Porque el Código Penal se ha convertido en un caos donde no hay dosimetría, donde lo que hay son agregados, legislatura tras legislatura, de punitivismo, de inflación en materia de penas. Y sin duda que el crimen organizado, que el narcotráfico aumentan en nuestra región. Es más, han descendido y países como Chile, como Argentina y como Uruguay hoy tienen niveles de acción del narcotráfico y del crimen organizado mucho mayores que en otras épocas, que eran otros países los más complicados. Pero también hay un tema, El segundo delito que se denuncia es el de la violencia doméstica y de la violencia de género. No sabemos si es el que más se comete, si se comete más que antes, pero sí se denuncia más que antes. Y es el segundo. Y eso implica que también tengamos educación para respetar al otro. Y en principio respetarnos a nosotros mismos, que es la mejor forma después de reconocer al otro. Creo que una de las cosas que importa, pasando a otros temas menos complejos, es esto a lo que hacíamos referencia del desarrollo digital. Somos sociedades de la información, somos sociedades que cada vez pretenden tener más inteligencia y realmente, como habíamos dicho, tuvimos los planes que hicieron posible la inclusión digital, pero además hubo que poner mucho dinero para tener fibra óptica al hogar y para tener una inclusión digital que fuera universal. En muchos países se discute, ¿verdad?, si estas cosas tienen que ser universales o tienen que ser patrimonio de la infraestructura del Estado y de los que pueden pagarla. Y bueno, las políticas tienen que ser universales. Miren, el Estado tiene que estar presente, no para todo, pero sí para aquello que consagra derechos. No hay forma que los derechos nos lleguen a todas y a todos si el Estado no está presente para garantizarlo. Entonces, allí hay otra gran diferencia en cómo orientar esto. Uruguay tiene, en materia de los derechos básicos y de los recursos también, lo que se llaman empresas públicas, que son patrimonio del Estado. La energía, las telecomunicaciones, el refinamiento de los petróleos, el agua, todo eso garantiza los derechos básicos de accesibilidad mediante empresas que son empresas del Estado. Para la concepción que tuvieron los gobiernos del Frente Amplio, son motores del desarrollo. Por eso fuimos capaces de meter fibra óptica al hogar, 5G y todas esas cosas, porque hubo una empresa pública que la garantizó. Cuando se leían las referencias de mi currículum, había trabajado en recurrir leyes que deterioraban la capacidad del Estado sobre las empresas públicas. Y es porque hay que tener gran firmeza en rescatar los recursos y aquellos mecanismos que hacen que la mirada de largo aliento sea rescatada para el conjunto de la sociedad. Nosotros tuvimos esa ley que pretendió privatizar. En 1990 la región tuvo una ola de privatizaciones, que algunos resistimos. Otros vendieron lo que se llamó vender las joyas de la abuela, o sea, quedarse en Pampa y la Vía. Nosotros las defendimos, las rescatamos. Y hoy pudimos hacer estas cosas de la inclusión digital, de la renovación de la matriz energética y de tantas cosas más, porque hubo empresas, servicios públicos que quedaron en poder del Estado. ¿Por qué el privado legítimamente va a buscar el lucro? Pero ¿qué hace el que no puede pagar? Se embroma. Bueno, esa no es la responsabilidad de un gobierno con mirada de inclusión. Sistema de cuidados. Acá hay muchos jóvenes y me parece muy importante que sepan que podemos tener un pilar de construcción de nuestras sociedades, en definitiva de nuestras vidas, y es tener derecho al cuidado, a que nos cuiden. Cuando somos muy pequeños, que somos una raza que no es autoválida, cuando es muy pequeña necesita de cuidados,
cuando tenemos alguna discapacidad permanente o transitoria por un accidente, o cuando somos adultos muy mayores sin capacidad de ser autoválidos. Bueno, eso es lo que intentamos que nuestros países tengan, un sistema que dé derecho al cuidado y que cuide a quienes nos cuidan, ¿no? Ese derecho socialmente está asignado a nosotras las mujeres y por cuidar dejamos de estudiar, dejamos de tener independencia laboral, dejamos muchas cosas postergadas. Entonces, un sistema de cuidados también va de la mano de la corresponsabilidad en el hogar, de que hombres y mujeres compartamos también los cuidados. Y eso tratamos de hacerlo y de que quedara constituido como un cuarto pilar de esa protección social que nos da la salud, que nos da la educación, que nos da la seguridad social y que también nos tiene que dar el sistema de cuidados. Lo implementamos en el último periodo y quedó en sus etapas iniciales. Y este gobierno no lo ha tenido en cuenta para desarrollar, sino que ha descendido mucho de esos avances. Pero realmente creemos que las mujeres hacemos un trabajo que no es reconocido, que mucho menos es remunerado, pero que si se mide en nuestros países, ¿saben a cuánto más o menos equivale ese cuidado que las mujeres hacemos de los chicos, de los adultos y de todos en el hogar? A un 25% del Producto Bruto Interno de nuestros países, 24, 26, ronda esa cifra. Entonces, realmente nos merecemos, por una cuestión de derechos y de justicia, no solo que se evalúe, sino que se encuentren alternativas para que tengamos mejores distribuciones. Ya se me acercó, dame un tiempito que estoy necesitando terminar algo. Hicimos lo que se llamó una agenda de derechos, de muchos ya hemos hablado, pero lo que se llamó verdaderamente agenda de derechos fue durante el periodo de Pepe Mujica, en donde a la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos se le sumó la interrupción voluntaria del embarazo, se le dio a las parejas del mismo sexo la posibilidad de tener un matrimonio igualitario, a las personas trans que tienen muy poca expectativa de vida se les dio una ley que las protege, y todo eso trabajando el gobierno, la fuerza política y los movimientos sociales, ¿no? En una gran interacción. Y a la regulación del cannabis, que algunos le incorporan a la agenda de derechos, otros tenemos más adhesión a lo como fue originariamente planteado, quitarle parte del mercado al narcotráfico. Hacer que la legalización sirva para que la gente, en lugar de ir a una boca clandestina, pueda ir a una farmacia y comprar el cannabis medido, todo regulado. Bueno, allí hay además toda una cuestión sanitaria que hay que desarrollar, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que ustedes se preguntan, bueno, y si fueron tan exitosos, ¿por qué no ganaron por cuarta vez consecutiva? ¿No? ¿Por qué eligieron un gobierno de derechas que no puso una mano para votar ninguna de estas leyes? Siempre estuvieron en contra. Siempre había mejores formas de hacerlo, pero cuando llegaron lo que hicieron fue ir para atrás. Y bueno, hasta un congreso hicimos para ver en qué nos habíamos equivocado, ¿no? Y hay de todo. No podría entrar en eso porque supondría otra charla, pero a título de ejemplo, no alcanza con trabajar para la gente. Hay que trabajar con la gente. La gente tiene que sentir que ese logro en parte se debe a que contribuyó a obtenerlo. Soberbias, que no fuimos a fondo, otros que fuimos demasiado rápido, en fin, puede haber muchas razones que expliquen, pero a mí me parece que también tengo que hacer referencia a que un hecho que no podíamos esperar que sucediera, sucedió, y que el compañero vicepresidente fue juzgado muy severamente por la opinión pública, por la oposición política, por el blindaje mediático que favorece solo a algunos, por errores, falta de transparencia, pero no dolo, no dolo, de eso dábamos garantía. Pero igual creímos que era bueno que renunciara,
porque justamente había que tributar a la transparencia, a que la justicia investigara y a una ética fundamental, en que nada de esto se puede lograr si no se tiene ética de las personas y de los colectivos. Así que lo hicimos renunciar. Y eso sin duda que tuvo costos políticos. Nuestra fuerza política tiene 52 años. Es unidad de diversos. Es un programa que todos compartimos. Candidatos que son únicos, que los elegimos entre todos. Ninguno pierde su identidad por pertenecer a esta colectividad política que se llama Frente Amplio. Pero, sin duda, esa unidad se construye todos los días, a un costo muy alto, que es tener un enorme equilibrio, en donde el grupo grande o el grupo chico tienen igual valor, y donde todo voto vale uno, y donde tenemos la necesidad de que construimos esa unidad sobre la base del debate, de la discusión permanente y de distribuir equitativamente las responsabilidades dentro de esa organización. Uruguay es una de las pocas democracias plenas del mundo, pero a 50 años del golpe de Estado cívico-militar, como el que ustedes también tuvieron hace 20 años, porque cuando uno ve los militares, trata de decir, esto es militar. No, siempre hay civiles atrás, ¿eh? Siempre está la gente que detenta el poder económico y mediático sosteniendo eso. Decía que somos una de las pocas democracias plenas y durante nuestros gobiernos se hicieron por primera vez esfuerzos que desde el 85, cuando la reapertura democrática, no se habían hecho para saber la verdad, para tener memoria histórica y para hacer justicia sobre todos los crímenes, algunos sobre muchas personas, pero también crímenes económicos, porque aunque se hayan planteado como los grandes salvadores, venían a hacerse de toda la riqueza que pudieran, además de las libertades de todos nosotros. Y ni el regreso a los cuarteles para encontrar los restos de nuestros desaparecidos, ni la creación de la institución de derechos humanos, ni leyes para hacer imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, fueron suficientes como para decir, hemos hecho justicia con toda la gente que derramó su sangre, dejó su vida, en general, jóvenes. Esta es una razón más para volver al gobierno. Más allá de todas las otras cosas que hay que seguir y profundizar, acá hay una tarea inconclusa y tenemos que poder comprometernos con estas cosas, aunque se diga que estas cosas no tienen los votos para llegar al gobierno. Bueno, cuando uno llega al gobierno, llega para cumplir con los ideales, llega para hacer realidad lo que postula cuando no está en el gobierno, y creo que son de las cosas que tienen que generar esperanza en todas y en todos, de que podemos hacer las cosas mejor y que es importante ser iguales ante la ley, y eso nuestras constituciones lo consagran. Pero lo más importante es ser iguales ante la vida, y eso lo construimos todas y todos. Muchas gracias. Merecidos aplausos. Mónica Javier estuvo con nosotros dirigiendo esta conferencia, esta charla magistral inaugural de este coloquio internacional que no acaba hoy, sino el día de mañana. Mónica saluda a las autoridades presentes en este auditorio, profesor Juan Bosch de la Biblioteca Nacional. Quiero recordar las actividades que tendremos en el transcurso del día de hoy y el día de mañana. Hoy nos reencontraremos a las 6:30 de la tarde en la sala Aida, que está al final del pasillo, en medio del pasillo, al salir del auditorio, con el conversatorio Políticas para la Inclusión de la Mujer en la Toma de Decisiones Públicas. El día de mañana, el coloquio iniciará a las 10 de la mañana
con un conversatorio sobre gestión cultural transformadora y al terminar ese conversatorio, en la mañana de mañana, tendremos una visita guiada por la exposición temporal que ya tenemos, de hecho, inaugurada desde ayer en el tercer nivel de esta biblioteca. Una exposición sobre el golpe de Estado a Bosch en el 63. Mañana a las 3 de la tarde habrá una mesa de análisis virtual en el YouTube de la Fundación Juan Bosch, titulada La transformación interrumpida, Juan Bosch y los golpes de Estado en América Latina. Eso el día de mañana a las 3 virtual. Y a las 7 de la noche del día de mañana culminaremos con el coloquio, con un foro político académico titulado El Estado Dominicano como espacio para transformar la sociedad en el siglo XXI. Todas estas actividades están fijadas en el muro de nuestro Instagram. Nos pueden seguir como @Fundación Juan Bosch. Quiero agradecer a las autoridades mencionadas al inicio y en el transcurso de esta actividad. También agradecer a los maestros y los estudiantes del Centro de Excelencia República de Colombia que nos han acompañado en esta inauguración. Al salir tendremos un refrigerio. Ustedes de hecho ya tienen en sus manos un ejemplar de la Constitución del 63 y también al salir para el Centro de Excelencia entregaremos unos libros de la producción editorial de la Fundación, unos libros para su biblioteca. A las autoridades de la Junta Directiva de la Fundación y a la señora Mónica y al señor Elvin, por favor no se marchen para tomar unas fotografías oficiales. A todos, buenas tardes y buen provecho. Gracias por asistir.